Para comenzar con la confección vamos a tomar las piezas de delantero y espalda y las vamos a colocar derecho con derecho de esta forma y vamos a unir con costura recta y costura de remate la línea del hombro. Así luce ya la costura realizada con costura recta y costura de remate en zigzag u overlock. Ahora vamos a tomar las piezas de la pretina del top y vamos a unirlas por uno de los lados. Las colocamos derecho con derecho y vamos a pasar una costura recta por uno de los laterales. Así se vería ya la costura recta realizada. Ahora vamos a abrir esto y vamos a planchar. Vamos a tomar las piezas nuevamente de la parte del top y vamos a coser laterales con costura recta y costura de remate, pero uno de los laterales los vamos a coser hasta este punto. Vamos a dejar como unos 7 centímetros aproximadamente para lo que va a ser la colocación del cierre. Así se va a ver ya la costura realizada. Aquí podemos observar costura recta y costura de remate y la costura de uno de los lados que deja la parte de la abertura para la colocación del cierre. Ahora tomamos la parte de la pretina y vamos a fruncir un poco la pieza de arriba para hacerla coincidir con la pretina o fuelle del top y vamos a coser solamente por uno de los lados, es decir, no la vamos a poner doble, sino que la vamos a coser solamente por una de las caras de la tela de esta forma. Así va a lucir con la costura recta realizada. Ahora vamos a darle el acabado a lo que es la abertura del cuello y de las mangas. Para ello vamos a cortar un sesgo o bies y vamos a coserlo a pie de máquina por toda la orilla de las mangas y del cuello, solamente con una costura recta a pie de máquina. Así luciría ya la costura realizada. Nos va a quedar de esta forma completamente forrado, como podemos observar acá. Y ahora vamos a tomar esa pieza de sesgo, la vamos a colocar de esta forma y vamos a coser por encima para asentar esta costura, uniéndola con la pieza restante que nos quedó del lado del revés. Ya luego que la tengamos va a lucir de esta forma. Acá podemos observar y vamos a pasar una costura a 1 milímetro de la orilla para unir esta pieza de bies con el restante que quedó en la parte interna. Va a lucir de esta manera ya la costura realizada. Acá podemos observar que unimos esta pieza de sesgo con la parte interna. Vamos a doblar así que la costura se vea por la parte interna. Doblamos una vez, luego otra vez y vamos a pasar costura por toda la orilla para asentar este bies en la parte interna y que quede completamente forrado por dentro. Por fuera se verá solamente una costura, como podemos observar acá. Ya acá tenemos el cuello forrado y las mangas forradas. Y acá podemos ver claramente cómo queda en la parte interna. Ahora vamos a lo que sería la colocación del cierre. Para ello vamos a tomar el cierre y lo vamos a colocar de arriba hacia abajo. Es decir, la abertura de nuestro cierre va a quedar en la parte de abajo. Vamos a medir en la pretina la mitad y desde ahí vamos a comenzar a colocar el cierre de esta forma. Acá vamos a marcar la mitad de la pretina y vamos a subir y vamos a colocar el cierre cosiéndolo a la orilla de la tela. De esta forma lo volteamos así y vamos a coser a la orilla. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Acá podemos observar cómo ya quedó la costura realizada en ambos lados y así se vería por el lado del derecho. Ahora, para hacer la terminación de lo que sería la otra parte de la pretina, lo vamos a colocar de esta forma. Vamos a doblar hacia la parte del derecho y vamos a pasar una costura recta por la orilla de forma que el cierre quede en la parte interna, cuidando de no pisar los dientes del cierre. De esta forma se va a ver desde el lado del revés y esto lo vamos a voltear. Lo vamos a hacer en ambos lados, obviamente lo vamos a voltear y el cierre nos va a quedar completamente escondido en lo que es el fuelle o la pretina del top. Nos va a quedar de esta manera. Ahora, con el sobrante que quedó en la parte interna, vamos a rematar toda esta costura bordeando toda la pieza para unir ambas piezas y luciría de esta forma por la parte interna ya con el acabado realizado. Ahora vamos a tomar las piezas de la parte trasera del pantalón y vamos a unir por la línea de tiro, colocando las piezas derecho con derecho y pasando costura recta y costura de remate.
Así luciría ya la costura recta realizada y la costura de remate, y por el lado del derecho se vería de esta forma. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con las piezas de la parte delantera, tomando estas piezas y colocándolas derecho con derecho y pasando costura recta y costura de remate por la línea del tiro. Y así va a lucir con la costura realizada, costura recta y costura de remate. Y por el lado del derecho se vería de esta forma ya la pieza unida solamente por la línea del tiro. Ahora vamos a tomar las piezas de la pretina de la parte de atrás y vamos a realizar las pinzas en ambas piezas. Recordemos que todas estas piezas de la pretina van dobles. Así lucen las pinzas por el lado del revés y así lucen por el lado del derecho luego de ser planchadas. Ahora vamos a unir estas piezas colocándolas derecho con derecho y pasando costura por la parte superior, una costura recta. Así luciría ya la costura recta realizada y la pieza unida, y procederemos a voltearla y plancharla. Ahora la vamos a unir con la pieza de la pretina del delantero por uno de los laterales, con costura recta. Vamos a colocarla derecho con derecho y pasamos costura recta a pie de máquina por toda la orilla. Nos va a quedar de esta forma y por el lado del revés luciría así. Planchamos esta costura y la pretina nos tiene que quedar de esta forma. Ahora procederemos a realizar la unión de la entrepierna del pantalón. Para ello vamos a colocarlo derecho con derecho haciendo coincidir la línea del tiro de ambas piezas y vamos a pasar costura recta y costura de remate. Así se vería ya la costura realizada. Ahora vamos a unir los laterales. Para ello vamos a dejar en uno de los lados un espacio de 5 centímetros y a partir de eso vamos a coser hasta abajo. El otro lado lo vamos a coser desde la parte de arriba hasta el ruedo. Acá podemos observar ya uno de los lados completamente cosido y otro de los lados con una abertura de 5 centímetros, que es el lado donde va el cierre. Ahora, igualmente como lo hicimos en la parte del top, vamos a fruncir para hacer coincidir el tamaño del pantalón con la pieza de la pretina y vamos a coser ese fruncido a una sola de las caras de la pretina para luego hacer el mismo procedimiento del forrado luego que coloquemos el cierre. Vamos a pasar solamente una costura recta. Así luciría ya completamente cosido y fruncido uno de los lados y procederemos ahora a colocar el cierre. Tomamos el cierre de la misma forma que lo hicimos con el top, vamos a marcar el centro de ambos lados y vamos a comenzar a colocarlo desde ahí hacia abajo con una costura a pie de máquina usando un pie para cierre. Pasamos costura por toda la orilla y luego vamos a hacer el otro lado igualmente. Así va a lucir el cierre fijado en su lugar solamente con una costura recta de este lado y del otro lado igualmente fijado en su lugar. Hicimos coincidir la línea de la pretina y ahora vamos a hacer la parte del forrado. Para ello vamos a doblar de esta forma de manera que el cierre quede entre ambas piezas de tela y vamos a pasar una costura recta y así nos va a quedar. Con la costura recta realizada, ahora vamos a cortar esta esquina para luego proceder a voltear esta pieza y que el cierre nos quede completamente escondido en la parte interna, como podemos observar acá. Ahora este sobrante vamos a hacer lo mismo que con el top, vamos a pasar costura de remate por toda esta orilla, bordeando toda la orilla del pantalón para fijar completamente la pretina. Así nos va a quedar la pretina fijada con la costura de remate por toda la orilla. Y procedemos ahora a lo que es la realización del ruedo. Para ello vamos a doblar hacia adentro 3 centímetros y luego 1 centímetro y vamos a pasar costura por toda la orilla bordeando todo lo que es el ruedo. Va a quedar de esta manera, vamos a planchar y listo. Ya tendríamos nuestro set completamente realizado.